Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que se jugó en el día de ayer. Es la novena ronda, hubo varias victorias, vamos a ir trayendo alguna partida más, ya que en el día de hoy es día de descanso. Y aprovechamos para reforzar la novena ronda, que fue muy interesante. Se hicieron tablas por parte de Nepo y Caruana. Y luego comentamos cuando termine esta partida y traemos la clasificación, ya que los que estaban abajo han ganado sus partidas y todo se ha comprimido bastante. Y vamos con la partida siendo muy interesante. De momento Firuza en el tablero con E4, Rapport responde con E5. En la primera vuelta que jugaron hicieron tablas en esa segunda ronda con los colores cambiados y entramos en una apertura española, defensa berlinesa, se ataca el peón de E4 y con D3 se conoce como una de las antiberlinesas, evitando líneas, bueno, pues más tablíferas o que se puedan hacer tablas más rápidamente. Tras estos movimientos alfil C5, trayendo un alfil pues bastante activo, tocando el peón de F2, enroque en corto por parte de las piezas blancas y caballo de 4 atacando al alfil de B5. Primeras capturas en el que tras C3 se expulsa al alfil, en algún momento se puede jugar D4, aunque primero quizás habría que hacer algo con la defensa de este peón de E4 y bueno, pues tras estos movimientos con C3 se quita la casilla al caballo natural, se retira a 3 y quizás la idea también en algún momento por parte de Firuza es atacar al alfil de B6 tras traer el caballo a C4. Tras estas jugadas hacen lo propio con el alfil las piezas negras, echan al alfil que se va a 4 y como vemos pues no tiene una gran diagonal. Firuza en breve va a llevar el alfil a la casilla de B3 dándole una mejor diagonal, D6 dando salida también al alfil de casillas blancas por su diagonal natural y tras alfil B3, dama E7, bueno, pues también desarrollando la dama y retrasando el enroque en corto por parte de Rapport, que vamos a ver si viene o no. Caballo C4, si nos vamos a las bases de datos, una de las dos partidas que hay pertenece a jugadores de la élite, Sergei Karyakin y Santos Vidit, el gran maestro indio, que jugaron en el año 2019 ganando Vidit, aunque es verdad que era el campeonato del mundo Blitz que se jugó en ese año. No obstante, bueno, pues ahí está la victoria. Ambas partidas que acabamos de ver en las bases de datos siguieron con alfil C7, escapando del ataque del caballo, aunque es verdad que el alfil pues de momento choca contra sus propios peones, y aquí primero Rapport es cuando juega alfil G4, aprovechando que F3 no es posible debido a la clavada que tiene el peón, ya que el alfil bueno, pues está clavando al peón debido al rey, ¿no?, que se encuentra detrás. Dama E1 simplemente retirándose. Si el rey se retira H1 y se juega F3 o F4, pues un ataque blanco podría llegar rápidamente. Dama G3, el alfil de casillas negras también está muy activo, aunque de momento no se ha movido. Y una vez se retira el caballo, el alfil de casillas blancas coge fuerza en la posición. Además, si se juega F4, se podría abrir la columna en favor de las blancas. De momento hay que hacer algo con este alfil y en vez de retirarlo a C7 se mantiene más activo en C5. Rey H1, liberando F2 y tras A5 ganando espacio en el flanco de dama se juega F4, en el que en algún movimiento como F5 quizás podría encerrar al alfil de casillas blancas. De momento A4 ganando un tiempo sobre el alfil, expulsándolo, se retira C2 y nuevamente Rapport juega B5 expulsando al caballo de Firuza, aunque este decide no moverlo y primero decide capturar N5. El tema es que el caballo de F6 queda atacado y si aquí se juega, que no pasa en la partida, peón por en C4, las blancas tienen ventaja, ¿no? Se captura en F6, la dama no puede capturar ya que la torre defiende dicho peón y las piezas, bueno, pues blancas empiezan a estar mucho mejor. Aquí en vez de la captura, ya que el alfil de casillas negras pues tiene bastante control en la posición, D4 sería muy dañino. El alfil pierde el control sobre la diagonal, las blancas tienen un centro bastante fuerte y la estructura de peones dobladas, siendo 4 islas que tienen las negras, pues es bastante desfavorable, aunque es verdad que la torre o una de las torres puede venir a esta columna semiabierta, pues la ventaja quizás sería clara en esta posición para las blancas. Todo esto no ocurre ya que se decide no capturar en C4 primero, como decimos, se captura el peón
en E5 y tras estos movimientos caballo por E5 capturando nuevamente un peón y entregando una pieza temporalmente, dama por E5 y D4 dando un doble a dama y alfil. Tras estos movimientos alfil por D4, entregando la pieza, capturando un peón, peón por teniendo un peón, un centro por parte de las blancas, pues bastante interesante, aunque no por mucho tiempo, ya que el peón de D4 está atacado y aquí decide capturarlo Richard Rapport y como vemos todavía tiene el rey en el centro y esto lo va a intentar aprovechar Firuza. De momento juega alfil E3, dejando indefenso el peón de B2, pero atacando a la dama, que vamos a ver en pocas jugadas van a venir muchos movimientos de la dama, como ya hemos visto, capturando en E5, ahora en D4, ahora en B2, y el tema es que aunque tienen dos peones de ventaja las piezas negras, pues va a tener problemas con ese rey en el centro. A una jugada, por ejemplo, como dama E5 retirándose, evitando capturar más peones y salvando, por decirlo así, de la dama negra que esté un poquito más encerrada, vendría alfil F4 y bueno, pues nuevamente el peón de B2 podría estar cayendo y bueno, pues una pieza más que tendrían muy bien desarrolladas las piezas blancas. Por lo tanto, Rapport acepta este sacrificio de peón en el que bueno, pues las piezas negras cuentan con un peón pasado en la posición, un 3 contra 1 en el flanco de dama y de momento dama F2. Defiende el alfil de C2 con cierta presión sobre la columna F y aquí se juega alfil E6. Podríamos pensar ahora para las negras que sería ideal quizás que el rey estuviese pues enrocado, pero el problema es que ya el alfil de 4 es muy buena jugada. Se ataca a la dama, también el punto de F6, se salva la dama retirándose y tras alfil por F6, bueno, pues de momento se estropea la estructura de peones y dama G3 clava un alfil que podría ser difícil de que se salvase en esta posición y las piezas blancas tienen ya bastante ventaja. Por lo tanto, el enroque de alguna manera ya podría ser tarde. Continúa la partida con alfil E6, trayendo el alfil a la defensa. De alguna manera, pues la columna donde se encuentra el rey está más protegido y tras estas jugadas alfil D4, como habíamos visto en la línea anterior, ataque sobre la dama que nuevamente se mueve, dama B4 y alfil C5 con nuevo ataque en la posición. Con esta jugada además y tras retirarse la dama C3, pues vemos que las piezas negras han perdido el enroque y tras estos movimientos torre AC1 activando la torre y mirando por rayos X, bueno, pues al peón de C6 tras dos alfiles y una dama, pero sobre todo a la dama de C3. Tras estas jugadas la partida continúa con torre de 8, activa Richard Rapport la torre por una columna abierta y el tema es que aquí podríamos pensar, ya que el enroque en corto no es posible, en enroque en largo, bueno, pues para llevar el rey hacia un rincón. El tema es que existe alfil A7, la dama puede entrar en algún momento en B6 y a una jugada que se recomienda en el módulo como dama E5, pues primero incluso existiría alfil B3. Casi entregando la pieza o retirándola de la columna y la torre está entrando directamente a por B3 y tras dama B6 primero, bueno, pues el ataque es prácticamente letal. Alfil C4 al menos evitando que la torre pueda activarse con jaque, pero tras esta captura hay que hacer algo con el alfil. Alfil por B3, aunque hay otras jugadas mejores, hay cierta ventaja ya para las blancas y por ver, bueno, pues un mate en la posición, dama por C6 jaque, el rey se queda sin movimientos y viene mate tras otro movimiento, ¿no? Por parte de las negras. Como decimos, el enroque en largo quizás, bueno, pues el rey está muy expuesto y las piezas blancas están entrando por A7, por B6, torre de 8 y alfil B1 retirándose y atacando nuevamente a la dama negra que en las últimas 10-12 jugadas al menos se habrá movido 7-8 veces. Dama E5, dama H4 y tras estos movimientos, bueno, pues tras esta jugada sigue la defensa de este peón aislado que tienen en la posición las piezas blancas y se decide colocar el alfil en C4. El tema es que este movimiento quizás es un poquito más flojo por parte de las piezas negras.
el alfil. Es verdad que con esta jugada aquí se recomendaba rápidamente un h6, torre d7, y el tema es que con este movimiento es verdad que se ataca la torre, pero ha dejado el alfil de defender esta casilla, que es lo que aprovecha Firuza. Juega torre f5, vuelve a atacar nuevamente a la dama y tras venir a b2 con ataque sobre la torre, esta se retira a g1, también e1 hubiese sido una casilla muy interesante, se retira a g1 y tras estos movimientos alfil e6 volviendo con ataque sobre la torre. El tema es que hay muchas debilidades en la posición, todo pasa por el rey que sigue en el centro del tablero y dama g3 entregando la calidad Firuza que Rapport no puede capturar. La partida de hecho continúa con caballo d7 atacando al alfil de c5 y aquí, bueno, pues si se intenta ganar la calidad, el problema es que en algún momento la torre va a entrar por e1 con jaque, a ver cómo te cubres. Dama g7 también podría ser otra opción, dando un doble en la posición, aunque la dama defiende al caballo, pues la torre de h8 estaría tocada y bueno, pues ya bastante complicado en la posición, ¿no? No se puede ganar esa calidad como decimos, caballo d7 atacando al alfil y tras estos movimientos este se coloca en d6 aprovechando que la torre no ataca. La partida continúa con dama d4 atacando al alfil y trayendo la dama a una posición pues más centralizada, se activa de alguna manera y el tema es que si ahora pensamos en esta captura al paso, bueno, pues dama g7 no existe, pero bueno, torre 1 parece que es que podría ser bastante fuerte y ya hay más de 4 puntos en el módulo para las piezas blancas. Por lo tanto, se mantiene esta amenaza no capturable. Aquí, como otra opción, rápidamente podríamos pensar en volver con el caballo a f6, en el que el alfil está atacado de d6, pero el tema es que, bueno, pues existe alfil a3, quizás haciendo un movimiento, la dama defiende el alfil, nuevamente la dama negra está atacada y tras dama d4, alfil c5 con nuevo ataque sobre la dama. El tema es que tras estos movimientos se puede jugar, o lo más recomendado para las piezas negras aún perdiendo, pues es jugar caballo por e4 por si hay cambio de damas, pero tras estos movimientos alfil por e4 y tras dama por torre 5, bueno, pues siendo realmente molesta para las piezas negras, ¿no? A una jugada como dama g6, ofreciendo el cambio de damas, la dama blanca se puede retirar a c3 y tras dama f6, de alguna manera clavando a la torre buscando el cambio de material, bueno, pues ¿qué se puede mover? El enroque no existe, la torre de h8 tampoco está jugando. Bueno, la torre de 8 está en la columna abierta, pero tampoco haría mucho. El alfil completamente clavado y las blancas pues están muy superiores, ¿no? Por lo tanto, caballo f6 o esta captura, como hemos dicho, pues no funcionan. Se opta por este movimiento, ataque sobre el alfil y ahora tras estas jugadas, bueno, pues la dama defiende al alfil, torre f1, volviendo quizás trayendo la torre a d1, nuevamente atacando a la dama. La partida continúa con h5, quizás para traer al juego la última pieza por la columna h. La dama en d4 defiende el punto de g7, también para venir con algún cierto de ataque, con algún tipo de ataque. e5 reforzando la defensa del alfil y tras estos movimientos la partida continúa con dama g4. Se ofrece el cambio de damas, se evita trayendo la dama a e3 y tras jugarse h4, h3 con nuevo movimiento para la dama negra y esta se retira finalmente a h5. La partida continúa con alfil e4, nueva debilidad detectada por las piezas blancas, el peón de c6 está indefenso y la verdad que defenderlo o aprovechar quizás para atacar este doble que hay sobre el peón de 5 pues tampoco funcionaría, ¿no? Si la partida continúa con caballo por e5, tras alfil por e5, bueno, pues si dama por te está cayendo la dama en la siguiente jugada, ya que alfil por c6 viene con jaque, y en caso de no hacer esta última captura, pues las piezas negras pueden enrocar en corto, pero ya contarían con pieza de menos, ¿no? Incluso aquí se recomienda esta devolución de pieza y si rey por g7, g4, bueno, pues siendo tremenda, ¿no? La captura al paso abre la columna para una de las torres y el ataque de blanco es imparable. Caballo por e5 desde luego que no es una solución, se opta por dama h6 buscando nuevamente
ese cambio de damas y tras dama F3 con cierta presión sobre el punto de F7, F6 y alfil por C6 finalmente. El caballo queda clavado en la posición, podría estar cayendo el peón de B5, se retira el rey a F7 y tras estas jugadas alfil por B5 y tras dama H5 en la posición, nuevamente buscando el cambio de damas, dama E4 pues evitándolo. Tras estas jugadas bueno, pues se intenta un último movimiento que realmente no funciona. Tras caballo por E5 se juega primero alfil E2 retirándose. Es verdad que esta captura y aprovechando que el peón de F6 está clavado por la torre y si dama por, pues dama por y nuevamente el peón pues seguiría clavado y las blancas pues tienen cierta ventaja, existe en esta posición torre de 5 con doble ataque al alfil de E5, también el alfil blanco está atacado y aunque las blancas parece que mantienen cierta ventaja, pues quizás hay un movimiento más fino en la posición que es el que hace Fiducia retirando primero este alfil que podría ser atacado en esta variante que hemos visto por parte de la torre. También está indefenso, se trae a E2 y tras dama G5 simplemente alfil por E5 y en esta posición finalmente decide abandonar Richard Rapport consiguiendo Fiducia la primera victoria. El tema es que bueno, pues las piezas blancas tienen esa pieza de más que acaban de ganar y el peón al estar clavado pues tampoco vale dama por y encima ganas todavía más material. Vamos con la clasificación ya que quiero traer alguna partida más ya que hoy es día de descanso. Habíamos visto el Nepo Caruana en el que solo hay un punto de ventaja para Nepo pero entre ellos ya han jugado, por lo tanto bueno, pues más difícil para Caruana llegar a ser líder. Otros jugadores también es posible ya que todavía quedan 5 rondas. Nakamura no le fueron bien las cosas en el día de ayer, pero por otro lado, bueno, pues el propio Fiducia con 4 puntos, pues si encadena 1 o 2 victorias más, se podría poner más arriba. Rapport pues pinchó, como vimos ayer, y el único que no ha ganado todavía ninguna partida es Jean-Christophe Duda, que de momento pues está con 3 puntos. Vamos a traer alguna partida más de esta ronda de ayer, siendo muy buena, y también conectamos mañana. Un saludo y hablamos. Chao.